El 18 de junio de 1932, el detective Thaddeus Grant recibió una llamada sobre un olor preocupante proveniente del apartamento 412 de Oak Street. La señora Gertrude Fleming había contactado a las autoridades para informarles sobre el olor proveniente de la unidad contigua. El detective Grant llegó con el agente Raymond Cowles a las 14:15. El edificio no presentaba signos externos de perturbación. La señora Fleming explicó que no había visto a sus vecinos en más de una semana. El olor había comenzado 3 días antes y se había intensificado. Lo describió como algo muerto, como cuando una rata muere en las paredes, pero mucho más fuerte. Los agentes se dirigieron al apartamento 2B. La puerta estaba cerrada con llave, pero el superintendente del edificio, Morris Catterwell, les facilitó el acceso. Al entrar, los oficiales percibieron de inmediato un fuerte olor a descomposición. El apartamento constaba de 3 habitaciones, la sala de estar principal, un dormitorio y una pequeña cocina. Las ventanas estaban cubiertas con capas de periódico, lo que impedía la mayor parte de la luz natural. La sala de estar contenía objetos inusuales, varios símbolos dibujados a mano en las paredes, montones de cuadernos y lo que parecían ser cojines de meditación improvisados dispuestos en círculo. El agente Kelch descubrió el origen del olor en el dormitorio. Una caja de madera, de aproximadamente 1 metro por 2 metros, contenía restos humanos desmembrados. Los restos estaban envueltos en tela y presentaban signos de descomposición avanzada, compatibles con una muerte ocurrida varios días antes. El detective Blackwood aseguró inmediatamente la escena y solicitó personal adicional. El forense, Dr. Emil Thornburg, llegó en menos de 1 hora. Su examen preliminar confirmó la presencia de restos humanos, probablemente masculinos, de entre 20 y 30 años. La causa de la muerte parecía ser un traumatismo cráneoencefálico por objeto contundente, aunque sería necesaria una autopsia completa para obtener una determinación definitiva. El registro del apartamento reveló evidencia adicional. Los agentes encontraron un martillo manchado de sangre debajo de una tabla suelta del suelo de la cocina. En el dormitorio había pertenencias personales de 2 personas. El detective Grant descubrió cuadernos en la sala de estar que contenían observaciones psicológicas detalladas fechadas durante varios meses, siendo la entrada más reciente del 10 de junio de 1932. El superintendente del edificio confirmó que el apartamento estaba alquilado a Augustin Hartwell y Delora Wallcroft desde febrero de 1932. Los describió como inquilinos tranquilos que rara vez interactuaban con los demás. Los vecinos informaron que la pareja era reservada y rara vez se les veía durante el día. Varios mencionaron haber escuchado ruidos inusuales provenientes del apartamento al anochecer, pero ninguno lo había reportado a las autoridades. Al anochecer, la escena del crimen había sido documentada exhaustivamente. Los restos fueron trasladados a la morgue del condado para la autopsia. El apartamento fue sellado en espera de una investigación más exhaustiva. El detective Graham emitió un comunicado para la localización y arresto de Delora Wallcroft, quien ahora era la principal sospechosa de lo que parecía ser el asesinato de Augustin Hartwell. La búsqueda de Delora Wallcroft comenzó el 19 de junio de 1932. El detective Graham coordinó la búsqueda con los departamentos de policía de la zona y publicó su descripción en estaciones de tren, terminales de autobuses y carreteras principales que salían de Lancaster. La descripción proporcionada por el superintendente del edificio y los vecinos era limitada, aproximadamente 1,60 metros de altura, complexión delgada, cabello castaño, generalmente peinado con un estilo sencillo, y comportamiento tranquilo. El informe de la autopsia del Dr. Thornburg confirmó la evaluación inicial. La víctima había fallecido a causa de múltiples traumatismos contundentes en la cabeza y el cuello. El arma era compatible con un martillo, al igual que la herramienta encontrada en el apartamento. La hora de la muerte se estimó entre el 9 y el 11 de junio de 1932. El desmembramiento se produjo post-mortem, probablemente dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento. Un examen más detallado de los cuadernos encontrados en el apartamento reveló un contenido inquietante. El análisis grafológico confirmó que Augustin Hartwell había escrito la mayoría de las anotaciones. Los escritos detallaban lo que él llamaba sesiones de rehabilitación psicológica con su pareja. Las anotaciones describían intentos de modificar el comportamiento de Delora, sus rasgos de personalidad y lo que él denominó características desviadas.
Los cuadernos contenían horarios detallados de actividades diarias, restricciones dietéticas y ejercicios psicológicos. Harwell había documentado las respuestas de su paciente a diversos estímulos y registrado sus observaciones sobre su progreso en lo que él llamó terapia de normalización. Las anotaciones revelaron un enfoque sistemático de manipulación psicológica que se extendió durante varios meses. El detective Graham consultó con el Dr. Marcus Hanley, psiquiatra del Hospital General de Lancaster, para comprender las implicaciones psicológicas de los materiales descubiertos. El Dr. Hanley describió las actividades documentadas como abuso psicológico sistemático. La investigación reveló que Harwell había trabajado como maquinista hasta noviembre de 1931, cuando renunció. Sus antiguos colegas lo describieron como una persona cada vez más errática e interesada en las ciencias mentales. El casero de Harwell, Theodore Grimsby, de una residencia anterior, proporcionó información adicional. Recordó que Harwell se había sentido fascinado por los textos de psicología y había acumulado una importante colección de libros sobre el tema. Grimsby también mencionó que Harwell había hablado con frecuencia de conocer a alguien que necesitaba ayuda y que se sentía llamado a brindarle esa ayuda. La búsqueda de Delora Wallcroft continuó sin éxito. Su pasado resultó más difícil de rastrear. El orfanato donde supuestamente se crió, el Hogar Santa Catalina para Niños Especiales, había cerrado en 1928. Los registros de la institución se transfirieron al juzgado del condado, donde el detective Blackwell descubrió poca información sobre sus primeros años de vida. Los registros indicaban que Delora había ingresado en Santa Catalina en 1917, a los 8 años. Las notas de ingreso la describían como portadora de anomalías físicas que dificultaban su ingreso. Permaneció allí hasta 1928, cuando recibió el alta a los 19 años. El 22 de junio de 1932, el detective Green recibió un informe de la Policía Estatal de Pensilvania. Una joven que coincidía con la descripción de Delora había sido vista en una pensión en Reading, Pensilvania, aproximadamente a 60 millas de Lancaster. La casera, la señora Viola Hartman, informó que la mujer había alquilado una habitación el 12 de junio y había pagado una semana por adelantado. El detective Graham viajó a Reading acompañado por el agente Kelch. La señora Hartman confirmó que su inquilina coincidía con la descripción de Delora Wallcroft. La mujer se había registrado con el nombre de Dorothy Walls y había mantenido un perfil reservado durante su estancia. Había abandonado la pensión el 21 de junio, un día antes de la investigación policial. La habitación había sido limpiada a fondo, pero la señora Hartman les entregó a los oficiales una pequeña libreta que habían olvidado. La libreta contenía breves anotaciones con una letra diferente a la encontrada en los materiales de Harwell. Las anotaciones eran escasas, pero revelaban a una persona con problemas psicológicos, con referencias a la libertad y a no más vigilancia. El detective Graham obtuvo registros del Hogar para Niños Especiales Santa Catalina a través de los archivos del condado. Los documentos revelaron que Delora había sido abandonada debido a sus características intersexuales. El historial médico mostraba que había nacido con genitales ambiguos, lo que le provocó ostracismo social. Los registros de la institución mostraban que era inteligente, pero que tenía dificultades para integrarse socialmente. El Dr. Henley analizó el impacto psicológico de dicha crianza. Explicó que las personas criadas en instituciones, en particular aquellas con diferencias físicas, a menudo desarrollaban profundos sentimientos de incompetencia y eran vulnerables a la manipulación por parte de quienes les ofrecían aceptación o prometían normalización. La investigación reveló que Delora había trabajado como costurera de 1929 a 1931. Su supervisor la recordaba como una persona diligente, pero que rara vez interactuaba con los demás. Renunció a finales de 1931, alegando motivos personales. Los registros de la fábrica indicaban que su renuncia coincidió con la salida de Harwell de su empleo. El detective Graham teorizó que se conocieron durante ese periodo. Investigaciones posteriores revelaron que Harwell frecuentaba la biblioteca pública de Lancaster, donde había tomado prestados numerosos libros sobre psicología, hipnosis y lo que entonces se llamaban ciencias mentales. Los registros de la biblioteca mostraban que le interesaban especialmente las obras de los primeros psicólogos que afirmaban que los trastornos de la personalidad podían corregirse mediante una intervención psicológica intensiva.
La bibliotecaria, la señorita Charlotte Brasland, recordó que Harwell solía expresar su convicción de que los marginados de la sociedad podían rehabilitarse mediante un tratamiento psicológico adecuado. Había expresado especial interés en los casos de personas con diferencias físicas o de desarrollo, afirmando que estas personas eran sujetos ideales para la transformación psicológica. El 25 de junio de 1932, el detective Green recibió un aviso de un trabajador ferroviario de Harrisburg, Pensilvania. El trabajador informó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Delora subiendo a un tren con direcciones del 23 de junio. La mujer parecía nerviosa y había pagado su billete con el cambio exacto en billetes pequeños. El equipo de investigación amplió su búsqueda para incluir Filadelfia y sus alrededores. El detective Graham se coordinó con la policía de Filadelfia para vigilar estaciones de tren y pensiones. La búsqueda se complicó debido a que Delora había demostrado su habilidad para usar nombres falsos y había logrado evadir la detección durante más de una semana. Mientras tanto, continuó el examen forense de la escena del crimen. Las pruebas de sangre confirmaron que el asesinato ocurrió en la habitación del apartamento. El patrón de salpicaduras de sangre sugirió que la víctima había recibido múltiples golpes mientras yacía en el suelo. La ausencia de heridas defensivas indicó que el ataque fue repentino y que la víctima quedó incapacitada rápidamente. El desmembramiento se había realizado con cuchillos de cocina hallados en el apartamento. La meticulosidad del desmembramiento sugería que el autor había tardado bastante en completar la tarea. El Dr. Thornberg observó que los cortes no mostraban signos de actividad frenética, sino que parecían ser el resultado de un trabajo deliberado y meticuloso. El detective Graham teorizó que el asesinato había sido premeditado. Las pruebas sugerían que Delora había planeado el ataque y se había preparado para sus consecuencias. El hecho de que hubiera permanecido en el apartamento durante varios días después del asesinato, durante los cuales desmembró el cuerpo y se encargó de su eliminación, indicaba un nivel de planificación y desapego psicológico que sorprendió al equipo de investigación. El perfil psicológico elaborado por la doctora Henley sugería que Delora había llegado a un punto crítico tras meses de abuso psicológico sistemático. La doctora teorizó que el asesinato representó un intento desesperado por escapar de lo que ella percibía como un control psicológico insoportable. El 28 de junio de 1932, Delora Walcroft fue detenida en una pensión de Camden, Nueva Jersey. El arresto fue realizado sin incidentes por el detective Samuel Morrison del Departamento de Policía de Camden, quien había sido alertado por el boletín multiestatal emitido por las autoridades de Lancaster. El detective Graham viajó a Camden para trasladar a la sospechosa de regreso a Lancaster para su interrogatorio. Durante la entrevista inicial, Delora se mostró tranquila y dispuesta a colaborar. Confirmó su identidad y solicitó hablar en privado con el detective Graham. Se le informaron sus derechos y decidió proceder sin representación legal. La confesión tuvo lugar el 29 de junio de 1932 en la comisaría de Lancaster. La declaración de Delora fue grabada textualmente. Delora comenzó su confesión describiendo las circunstancias que la llevaron a su relación con Augustin Hartwell. Explicó que se conocieron en una reunión comunitaria a finales de 1931, donde Hartwell se acercó a ella con lo que ella inicialmente percibió como un interés genuino en su bienestar. Se ofreció a ayudarla a superar lo que él llamó sus dificultades sociales mediante técnicas psicológicas que había estudiado. Según su declaración, Hartwell la convenció de que su condición física era un problema psicológico que podía corregirse mediante un entrenamiento mental intensivo. Le prometió que sus métodos le permitirían llevar una vida normal y ser aceptada en la sociedad. Desesperada por obtener dicha aceptación, aceptó participar en su programa. La confesión detallaba la manipulación psicológica sistemática que se había llevado a cabo durante varios meses. Hartwell la había trasladado a su apartamento en febrero de 1932, alegando que la supervisión constante era necesaria para que el tratamiento fuera efectivo. Había establecido horarios rígidos para sus actividades diarias, controlado su dieta y supervisado sus interacciones con los demás. Delora describió cómo Hartwell había utilizado el aislamiento como su principal herramienta de control. Le había prohibido mantener contacto con sus pocos conocidos y la había convencido de que las influencias externas interferirían en su progreso. Habían cubierto las ventanas del apartamento para evitar que observara la actividad callejera, lo cual, según él, era una fuente de influencia psicológica negativa. La confesión reveló el alcance de la documentación psicológica de Hartwell.
Le exigía que comunicara sus pensamientos y sentimientos varias veces al día, anotando sus respuestas en sus cuadernos. Analizaba su comportamiento y le aplicaba lo que él llamaba ejercicios correctivos cuando mostraba reacciones que él consideraba inapropiadas. Lo más inquietante fue la descripción que Delora hizo de las sesiones de meditación de Hadwin. Estas consistían en largos periodos de aislamiento en una pequeña habitación con solo un espejo y sus observaciones escritas sobre sus deficiencias. Se le exigió que estudiara estas observaciones y escribiera respuestas reconociendo su necesidad de corrección. Delora explicó que el punto de quiebre llegó cuando descubrió otros cuadernos que Harwell le había ocultado. Estos contenían planes detallados para intervenciones psicológicas más extremas, incluyendo lo que él describió como borrado de personalidad y reconstrucción conductual completa. Los cuadernos sugerían que él la veía no como una persona a la que ayudar, sino como un sujeto de experimentación psicológica. El asesinato ocurrió el 10 de junio de 1932, durante una de las sesiones de evaluación de Hadwin. Según su confesión, él había estado leyendo sus cuadernos sobre su falta de progreso y había anunciado su intención de implementar medidas correctivas más intensivas. Cuando se dio la vuelta para recoger más materiales, ella recogió un martillo que había quedado en la habitación debido a unas reparaciones recientes. Delora declaró haber golpeado a Hadwell varias veces hasta que estuvo segura de su muerte. No expresó ningún remordimiento por el asesinato, describiéndolo como la única forma de escapar de lo que percibía como una prisión psicológica. Permaneció en el apartamento varios días, durante los cuales desmembró el cuerpo y se preparó para su partida. La confesión concluyó con la descripción de Delora sobre su huida de Lancaster. Había usado el dinero ahorrado de su empleo anterior para financiar su viaje e intentó forjar una nueva identidad en varias ciudades. Reconoció que esperaba ser capturada eventualmente, pero que esperaba experimentar un breve periodo de libertad antes de enfrentar las consecuencias de sus actos. El detective Graham observó que, a lo largo de la confesión, Delora no mostró signos de enfermedad mental ni inestabilidad psicológica. Su relato fue coherente y detallado, lo que sugiere plena conciencia de sus actos y sus consecuencias. Respondió a todas las preguntas directamente y proporcionó información que posteriormente fue corroborada con pruebas físicas. El juicio de Delora Walcroft comenzó el 12 de septiembre de 1932 en el Tribunal del Condado de Lancaster. El juez Harrison Wetmore lo presidió, el fiscal de distrito Robert Fleming ejerció la acusación y el abogado de oficio Charles Brannan defendió la causa. La fiscalía presentó pruebas basadas en los hallazgos físicos y la confesión de Delora. El arma homicida, las pruebas de sangre y los restos constituyeron una prueba clara de culpabilidad. El Dr. Thornburg testificó sobre los hallazgos de la autopsia, confirmando que la muerte se debió a múltiples traumatismos por objeto contundente que coincidían con la confesión de la acusada. El Dr. Thornburg testificó sobre los hallazgos de la autopsia, confirmando que la muerte se debió a múltiples traumatismos contundentes. Su testimonio estableció que la víctima había sido asesinada por repetidos golpes con un martillo, lo cual concuerda con el arma encontrada en la escena del crimen y la confesión del acusado. La estrategia de la defensa se centró en las circunstancias psicológicas que condujeron al asesinato. El abogado Brennan argumentó que su cliente había sido sometida a abuso psicológico sistemático que creó un estado mental que justificaba sus acciones. Presentó el testimonio del Dr. Henley, quien describió la manipulación psicológica documentada en los cuadernos de Harwell. El Dr. Henley testificó que los métodos empleados por Harwell constituían abuso psicológico severo, diseñado para quebrantar la autoestima de la víctima. Explicó que dicho trato podía crear un estado mental en el que la violencia parecía ser la única vía de escape. El médico describió la situación de Delora como equivalente a un cautiverio, ya que Harwell ejercía un control absoluto sobre su entorno físico y psicológico. La defensa presentó pruebas sobre los antecedentes de Delora, incluyendo su crianza institucional y el aislamiento social que experimentó debido a su condición física. El abogado Brennan argumentó que estos factores la hicieron particularmente vulnerable a la manipulación de Harwell y contribuyeron a su decisión de cometer el asesinato. Varios testigos de carácter testificaron a favor de Delora. La señora Calbell, su supervisora de fábrica, la describió como una empleada confiable y no violenta que nunca había mostrado un comportamiento agresivo. El testimonio presentó la imagen de una persona que se vio impulsada a la violencia por circunstancias extraordinarias, más que por tendencias criminales innatas.
La fiscalía replicó enfatizando la premeditación del crimen. El fiscal Fleming argumentó que el desmembramiento sistemático del cuerpo demostraba una intención calculada, incompatible con un crimen pasional. Señaló que la acusada permaneció en el apartamento varios días después del asesinato, durante los cuales desechó cuidadosamente las pruebas y planeó su fuga. El juicio duró 6 días. El jurado, compuesto por 12 hombres del condado de Lancaster, deliberó durante aproximadamente 4 horas antes de emitir un veredicto. El 18 de septiembre de 1932, Talora Wallcroft fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El juez Whitmore condenó al acusado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En sus declaraciones, el juez reconoció las circunstancias extraordinarias del caso, pero enfatizó que la ley no permite a los ciudadanos tomarse la justicia por su mano, independientemente de la provocación. El caso atrajo mucha atención de la prensa local, que lo presentó como un ejemplo de los peligros de la experimentación psicológica sin regulación. Los comentarios editoriales se centraron en la necesidad de una mejor supervisión de quienes afirman ser expertos en tratamientos de salud mental. Delora Wellcroft fue trasladada a la institución correccional estatal de Monkey, donde cumplió su condena. Los registros penitenciarios indicaban que era una reclusa ejemplar que participaba en programas educativos y mantenía un expediente disciplinario impecable. Falleció en prisión en 1954 a la edad de 45 años, tras haber cumplido 22 años de condena. El caso tuvo implicaciones duraderas para el tratamiento de las personas con intersexualidad y otras diferencias físicas. Los profesionales médicos comenzaron a reconocer el daño psicológico que podían derivar de los intentos de normalizar a estas personas mediante la manipulación psicológica. El caso se citó en la literatura inicial sobre ética médica y derechos del paciente. El caso Lancaster sigue siendo notable por demostrar cómo el abuso psicológico podía llevar a una persona, por lo demás no violenta, a cometer un asesinato. Puso de relieve la vulnerabilidad de las personas marginadas a la explotación por parte de quienes afirman ofrecer ayuda o aceptación. La naturaleza sistemática de la manipulación psicológica de Harwell fue reconocida como una forma de tortura que creaba circunstancias que justificaban acciones defensivas extremas. La investigación del Detective Graham fue considerada ejemplar por su minuciosidad y atención a los factores psicológicos. El expediente se convirtió en un referente para las fuerzas del orden que lidian con delitos similares de manipulación y abuso psicológico. La documentación detallada de las pruebas psicológicas ayudó a sentar precedentes para comprender el estado mental de las víctimas de abuso que recurren a la violencia. El caso Wellcroft contribuyó a una mayor concienciación sobre la necesidad de protección legal para las personas vulnerables y la importancia de reconocer el abuso psicológico como un delito grave. Demostró que la justicia exige considerar no solo el acto cometido, sino también las circunstancias que lo llevaron a él.